And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio número 83, penúltimo capítulo de este año 2023 que nos ha dado muchos éxitos, muchas alegrías y muchas nominaciones. Aunque esto se va a subir el lunes 18, ya sabremos si hemos ganado o no el premio Clicker a Mejor Podcast. Lo estamos grabando a martes 12, entonces... Bueno, hasta el jueves no vamos a saber nada. Hay un lío de fechas y un lío temporal bastante importante. Pero bueno, ya se enterarán por redes sociales. Ya estén pendientes, estén atentos a ver qué pasa con toda esa historia. Hoy tenemos entrevista, pero antes vamos a presentar a los tripulantes de esta nave que es Palique Divulgativo. En primer lugar, Víctor de León, biólogo, capitán Vejeque. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo ha ido esa semana? Pues bien, bien. A ver, realmente de semana llevamos 2 días. Lo que pasa es que por la costumbre se nos hace más largo. Pero la verdad es que bien, bien. No me quejo para nada. Además, hoy tenemos una entrevista súper interesante con una persona que me hacía muchísima ilusión entrevistar desde hace mucho tiempo y con un trabajo súper guay. O sea que muy motivado con la entrevista de hoy. A mí, bueno, estoy igual de motivado con la entrevista de hoy y te iba a decir que a mí la semana se me ha hecho larguísima. Y eso que grabamos el jueves y estamos grabando un martes, que tampoco ha pasado tanto, pero a mí los días, este final de año, se me está haciendo bastante largo. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que empezaste ahora a trabajar, llevas un día, cabrón, y ya ese día dijiste, madre mía, qué semana. Como el meme del Capitán Haddock y Tintín. De, uy, qué semana, dice, estamos a lunes todavía. Pues un poco así. Pero bueno, se va sobreviviendo. Nuevos tiempos, nuevas cosas y adaptarse. Y por otro lado, Adrián Flores, ambientólogo y pajarero de confianza. ¿Qué tal, Adri? Bueno, no vamos a decir semana. ¿Cómo han ido estos días? Bien, bien. Bastante ocupado. Contento de estar aquí en este multiverso de Palique hoy. Y no sé si lo llegas a comentar, pero si quieren ver los resultados de los premios, miren las redes porque, o sea, cuando esto se está emitiendo ya habrá salido. Sí, ¿no? No me estoy quedando, ya habrá salido. Así que nosotros no lo sabemos, pero ustedes sí. Y nada, encantado del Palique de hoy porque es súper interesante y tengo un montón de ganas de preguntar todo lo que tenemos aquí anotado. Me encanta ustedes sí lo saben, nosotros no. Ha quedado como el público tiene el poder, es un ente máximo, ¿sabes? Pero qué guay. Pues, como habrán notado, hoy nos falta Rafael Suárez, nuestro otro biólogo de cabecera, que no puede estar, pero que estará seguramente la próxima semana, esperamos. Y aquí al micrófono, Daniel Prieto, físico y rara avis de este podcast y un poco el conductor de todo este cotarro que montamos aquí semana tras semana. Antes de pasar a presentar al invitado que está aquí en espera, una cosa muy, muy breve, decir que, bueno, que aprovechen para acceder al día, porque hay un reportaje que nos hizo Verónica Pavés. Por primera vez nos ha entrevistado ella a nosotros y no nosotros a ella. Vamos 4-1, no está mal. Bueno, lo hemos compartido en redes, está en el día. Si buscan Palique Divulgativo el día, seguramente les salga, perdón, que ahora no sé hablar. Y la verdad que fue una entrevista muy, muy guay en la que pudimos hablar y contar un poco sobre este proyecto y esperamos que la disfruten. Y ahora sí, vamos a pasar a presentar al invitado de esta semana. Él es biólogo por la Universidad de La Laguna. Hizo posteriormente el máster de profesorado en la misma universidad, aunque la vida decidió que al final no tirase por ahí, porque se metió en el doctorado, de biodiversidad y conservación, especializado en paleontología, como no, en la misma universidad, en la Universidad de La Laguna. Doctorando que finalizó con una tesis titulada Estudios de los bivalvos del Neógeno de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Actualmente es conservador en el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, uno de los 3 museos que integran el Museo de la Naturaleza y Antropología, o Arqueología, ahora me sacas del error, invitado misterioso, porque no he dicho el nombre todavía,
Bueno, el MUNA, para entendernos, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, y concretamente en el área de entomología. Es divulgador también con el proyecto Think the Planet, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. Y bueno, su nombre ahora sí es Alberto González. Muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí, por aceptar la invitación y esperamos que lo disfrutes. Nada, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que tenía muchas ganas de que se me presentara la oportunidad. Es la primera vez que me llaman a un podcast, espero que no sea la única. Y nada, yo aquí muy ilusionado porque creo que es importante contar un poquito la experiencia que uno tiene y el rodaje que tiene y sobre todo contar de lo que sé que en este podcast encanta, que es la ciencia de aquí de Canarias. Sí, es un poco enfocar y sobre todo tratar ese tema que no hemos tocado tanto, que son los museos también. Un poco tu carrera investigadora, pero vamos a hablar también de museos y del papel que tienen de cara a la sociedad. Así que, sin más dilación, cerramos presentación y pasamos, ahora sí, a la entrevista. Aló, aló. Despierto en la mañana, beso a mi mamá. Le doy gracias a Dios por regalarme un día más. Salgo para la calle a chocar con la verdad. Le brindo amor al odio y cariño a la maldad. Cada lugar tiene lo suyo, ahí nada más. En Cuba todos dicen, hacer que volar. Y cuando ando por ahí, nada me gusta más. En una sola voz el mundo diga, hola, hola. Bueno, Alberto, lo primero que solemos preguntar a todos los invitados que se pasan por primera vez por Palique es ¿por qué estudiaron lo que estudiaron? Como hemos dicho, tú hiciste el grado en biología y bueno, habiendo la mitad de biólogos en este podcast, en este equipo que tenemos, pues te queríamos preguntar un poco cuáles fueron tus motivaciones para acceder a esta carrera. Bueno, pues ya que has dicho un poco la especialización que hice en el doctorado, muchos se podrán imaginar que la motivación que me llevó a hacer paleontología fue, por supuesto, los dinosaurios. Ese gran icónico ser del Jurásico, Cretácico, que nos enamoró y nos encantó a todos. Esa fue mi idea inicialmente. Yo tenía claro que yo quería estudiar fósiles y que quería estudiar dinosaurios. Hasta que llegué a paleontología de cuarto de carrera, conocí a Penélope Cruzado y me dijo, yo me tuve que ir a Chile y dije, pues se acabó los dinosaurios, cambió a otra cosa. Chile está muy lejos. No, y aparte vi posibilidades en otros temas o en otros grupos que, por ejemplo, no eran tan conocidos. Todos hablamos, o todos hemos oído hablar de los dinosaurios. Sin embargo, la paleontología abarca muchísimo más allá de los dinosaurios. Es como el grupo estrella que ha sido parte de teatro, cine, música, de todo el ámbito social. Pero bueno, sirve de herramienta un poco para conectar después cuando hablas con alumnos, con gente de la calle y ya los enlaza a lo que es la paleontología. Entonces ahí puede encontrar un nicho dentro de la paleontología, en especial de la de Canarias, que es una paleontología que afortunadamente con los últimos años, por lo menos yo estoy viendo que la gente la conoce y la percibe más. Yo les aseguro que antes de comenzar la tesis, allá por el 2015 o algo así, cuando yo acabé la carrera, muy poca gente tenía conciencia de lo que era la paleontología y más aún de lo que había de paleontología en Canarias. O sea, nos ha costado esfuerzo. Yo sé que, por ejemplo, Víctor también ha trabajado en este tema y ha costado esfuerzo, pero vamos consiguiendo poco a poco que la gente ya conozca más sobre la paleontología que se hace aquí en las islas. Y bueno, ese ha sido un poco el origen. Yo siempre me decanté por los bichos. Tuve claro en la carrera incluso que yo no iba para la botánica, yo iba para los animales, a ser posible los animales enteros, pluricelulares y vivos, nada de laboratorio, y campear por ahí, por el monte y por todos los lados. Me encanta. Y además la siguiente pregunta está un poco relacionada con esta divulgación que comentabas en paleontología, porque para quienes no lo sepan, que evidentemente va a ser todo el mundo, Alberto y yo coincidimos en su momento, no sé si el proyecto por entonces se llamaba Paleoconéctate, o si tenía otro nombre, o si eso fue posterior, a lo mejor fue posterior el nombre, que es que el departamento del área de paleontología de la Universidad de La Laguna hizo muchísimo trabajo de divulgación durante muchos años con Carolina Castillo. Ya después cuando se incorporó Penélope también ha hecho un montón de cosas y demás. Y ya Alberto, cuando yo llegué, ya estaba haciendo cosas y hablábamos sobre todo pues bueno, del registro fósil de Canarias, que ahora ya se va conociendo mejor, pero antes era un auténtico desconocido, que no digo que sea gracias a nosotros, por Dios, pero que colaboramos un poquito en eso. Y precisamente por eso te quería preguntar, porque recuerdo que llegamos incluso a coincidir en algún taller que tenías muy, muy buena mano para dirigirte a los niños, porque eras firme, pero eras también cercano y demás. E hiciste el máster de profesorado. ¿Tenías pensado dedicarte a la enseñanza, aprovechar como esa rama más educativa?
o lo planteaste como una alternativa para acceder al doctorado, o cómo fue? Pues, a ver, la vía docente de por sí nunca me llamó la atención. Si bien es verdad, y esto es triste, pero cierto, que ahora espero que no, pero en su momento, cuando tú estudiabas biología, lo que te decía todo el mundo era, para ser profesor. Y decía, no, bueno, yo quiero probar primero otras cosas, ya así cae. O sea, tenía siempre la conciencia de que, bueno, inténtalo, te vas a estallar contra un muro y ya acabarás de profesor como el resto de biólogos que han salido de la universidad. Afortunadamente ya hoy en día no es así y hay mucha variedad dentro del campo de la biología. Y aunque nunca la vi como una rama a seguir, nunca me consideré como un docente, sí es verdad que siempre me llamó la atención o me picó el gusanillo el tema de enseñar y hablar, sobre todo, más que enseñar, hablar de lo que me gusta, contar lo que me gusta. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Aparte de eso, en su momento también, por lo menos cuando yo entré en el doctorado, simplemente me exigían un número de créditos, no me exigían que ese máster estuviera especializado concretamente en una rama de ámbito biología, sino me dijeron, bueno, tú cumple los créditos y después ya veremos. Y dije, bueno, pues es una oportunidad de, por un lado, y a nivel estratégico no me cierro puertas en un futuro, porque esto de que haya acabado trabajando en el museo ha sido algo de hace un par de años que ni siquiera, sinceramente, yo pensé que iba a pasar y pasó. Tuve la suerte de que se alinearon los otros y pasó, pero podía no haber pasado. Entonces, dejo siempre esa puerta abierta de docente, pero yo ya cuando hice las prácticas vi que no era mi ámbito. Yo valoro y, por ejemplo, a la figura del docente para mí son unos héroes, porque de verdad que hoy en día son unos héroes con todo lo que tienen que lidiar, no ya con los alumnos, que mucha gente piensa que es el tema de los alumnos, no, hay todo un mundo detrás, que cualquiera que se dedique a la docencia sabrá que no es solo los alumnos, y a veces los alumnos es la punta, como quien dice, del iceberg, del tema de dar docencia. Entonces yo en su momento dije, mira, ya lo he probado, ya he visto cómo es, me sigue gustando la divulgación, pero vamos a dedicarnos a otro ámbito y a otra temática. Claro, porque a mí en ese aspecto me pasa un poco como a ti, porque yo sí que a mí la docencia era una cosa que me gusta, me sigue gustando, pero creo que es ese papel que tenemos de nos gusta la enseñanza, pero puede ser tanto docencia como divulgación. O sea, nos gusta enseñar, nos gusta transmitir conocimientos. Entonces, a veces se confunden, a veces son como términos muy mezclados. Encima, en asignaturas como pueden ser física y química, biología y geología, que la divulgación puede ir muy de la mano de la docencia para explicar determinados contenidos, etcétera. Entonces es como adaptarte, buscar sitio, porque a mí lo que me pasó a nivel personal, que no sé si lo he contado ya en este podcast, es que yo me apunté al máster con la idea de luego pues meterme en el mundillo, pero claro, una vez hice las prácticas fue como, me gusta, o sea, las estoy disfrutando, me ha gustado, pero siento que ahora mismo no es el momento y quiero probar otras cosas. Entonces, es ese amor por la enseñanza, pero que se puede manifestar tanto en educación formal como es la escuela, como educación no formal, como pueden ser charlas, talleres, contenido en redes sociales y en otros tantos ámbitos. Sí, exacto. Además, yo, por ejemplo, a mí el tema de la divulgación me encanta. O sea, quien me conoce sabe que yo en un taller con chiquillos me lo paso pipa. Ustedes estuvieron en la Feria de la Ciencia ahora hace poco en la Orotava haciendo un programa en directo. Yo estuve también junto con mi compañero Irene Cáceres, que es un amor, porque además se me sumó. La idea la saqué yo y tenía claro que yo iba a ir, pero digo, no sé si alguno de mis compañeros vendrá, pero ella es un amor. Y se sumó y prácticamente no paramos desde que llegamos a las 10:30 hasta que cerramos el chiringuito a las 6. Y costó cerrar el chiringuito porque la gente seguía viniendo, o sea, pero nos lo pasamos pipa. O sea, fueron unas horas que nos encantó darla y eso a mí es lo que me motiva y lo que me da energía para seguir trabajando en este tema. Sí, de hecho, comentando lo de la Feria de la Ciencia, un pequeño apunte de que ya lo hemos comentado aquí, la afluencia de gente que había, pero es que en tu stand pasé como 3 o 4 veces, que si para allá, para acá, no sé qué, y estaba siempre, pero a reventar, ¿eh? Era una locura. De hecho, creo que se lo comentaba a Dani y a Rafa, y digo, tío, es que antes de empezar nosotros el palique, le digo, esta gente está a topísimo, ¿eh? Digo, es que tienen una cantidad de gente ahí. No, sí, parecía que estábamos, no sé, yo no sé si es porque estábamos como en la parte de entrada de la plaza o que también lo busqué o sea, una parte de las piezas la seleccioné yo y busqué aposta piezas que sabía que iban a llamar la atención, pero vamos, yo no sé si es que vendíamos o que la gente pensaba que vendíamos algo o qué, pero vamos, ya te digo, veías despejar un poco la claridad de gente y dices, bueno, me dan 2 minutos para yo tomarme mi barrita, mi juguito, y de repente venía un grupo, brum, y tú decías, ay, por favor, no, otra vez no. Pero bueno, se pasó, ya te digo, se pasó súper guay y se mereció la pena. Y habrá que repetir en próximos años, que esa sería la idea.
Bueno, Palique se supone que repite, ¿no? Eso nos lo dijo delante un montón de gente, ¿eh? Yo espero que eso se cumpla. Bueno, cambiando ahora un poquito de tema, queremos hablar también un poco de tu tesis, ¿no? Titulada Estudio de los bivalvos, Molusca bivalvia del Neógeno de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. ¿Nos puedes resumir así a modo rápido de qué trató y a qué nos referimos con el estudio de estos moluscos? Sí, voy a intentar ser lo más breve y lo más... No, o sea, enróllate lo que quieras, pero ten en cuenta que habrá gente Sí. que puede pasar que no sepa ni lo que es un bivalvo ahora mismo. No te preocupes, para eso tengo un ejemplo, o sea, una definición muy buena, muy clásica, ya la dije en su momento en Televisión Canaria, que es: los bivalvos son todos aquellos bichos que nos comemos en la paella y tienen dos conchas. Mejillones, ostras, lapas no, almejas, todos estos bichos que tienen dos conchitas y que ahora en Navidades se van a poner muy de moda, esos son bivalvos. Y en mi caso, la tesis que yo realicé es una tesis, debo decir, de estas clásicas. No es como las tesis que se están haciendo ahora, que son por compensación o por suma de artículos. Para el que no esté un poco metido en el mundo del tema de las tesis doctorales y de cómo funcionan ahora, antiguamente una tesis doctoral consistía en un macro volumen de X páginas donde tú hablabas de un monotema. Hoy en día se permite, dentro de lo que cabe, pues hacer una tesis en función de suma de publicaciones de alto impacto, por supuesto, y en base a eso, pues tú defiendes tu tesis doctoral. Yo no, yo tiré por el modelo más clásico, porque en este caso el tema de los bivalvos, en este caso de los fósiles de bivalvos, en el periodo en el que yo estuve estudiando, que fue el Neógeno, estamos hablando de entre unos 22 a 5 millones de años aproximadamente, era un tema que no se había trabajado en profundidad nunca. Se había trabajado sobre este tema, se había investigado sobre fauna de bivalvos, pero a nivel muy general. Y tuve la suerte de que conté con la codirección, en este caso, de Esther Martín, mi compañera ahora en el Museo de Ciencias Naturales y por aquel entonces codirectora, junto con otra, con María del Carmen Lozano, que fue la especialista y la que comandó un poco toda esta gran locura de tesis desde Málaga. Y Esther, pues aprovechando ya la experiencia que tenía de su tesis doctoral que la hizo sobre, en este caso, gasterópodos, es decir, caracoles marinos, pues aprovechamos y complementamos con los bivalvos y así da un poco más de luz a este tema o a este grupo de los moluscos que habían sido tocados varias veces por varios especialistas, pero nunca se había abordado en profundidad. Se había trabajado sobre todo desde el punto de vista taxonómico, es decir, ver cuál era el listado de especies, pero por ejemplo no se había trabajado, no se había intentado dar luz sobre la ecología de estos animales, por ejemplo. Había muchas especies de las que no se sabía o no se había intentado ver si, por ejemplo, la ecología, no sé, para no enrollarme mucho, cuando tú vas a un yacimiento y ves un listado de especies, eso nada más que te dice la diversidad o la abundancia que puede haber de un tipo de bicho, de un tipo de molusco. En cambio, cuando tú estudias la ecología, lo que puedes ver es ambiente. Puedes ver si estamos hablando de fondos arenosos, si estamos hablando de fondos más rocosos. Entonces, eso fue un poco también lo que intentamos abordar. Someramente, porque la gran parte del peso de esta tesis es taxonómica, se hizo una revisión también de gran parte de los materiales. De ahí que uno de los grandes resultados ha sido 2 especies nuevas para la ciencia, una de ellas incluso es nuevo género, y hasta 26 nuevas citas de especies que no se tenían contempladas en el registro fósil de aquí de Canarias. Digamos que son como los grandes hitos. También aparte pues se hizo un pequeño análisis tafonómico, que esto es un poco las condiciones de fosilización de estos fósiles para ver los procesos que habían afectado a los yacimientos. Y por último se intentó, a grosso modo, a modo de pincelar, pues comparar la fauna que nos había salido con la fauna que podíamos encontrar pues en otros yacimientos que ya había publicado, que van desde la costa atlántica de Marruecos hasta el Mediterráneo, pues del sur de la península ibérica, la zona de Portugal, e incluso lo poquito que es publicado de momento de otros archipiélagos de la Macaronesia, y ver un poco si había alguna relación entre esa fauna, que sería lo esperado, dado que en aquella época, durante el periodo neógeno, estamos hablando que las aguas, o sea, Canarias estaba en prácticamente un ambiente tropical, y este ambiente tropical se extendía casi hasta más arriba del Mediterráneo. Si se esperaría una fauna por lo menos similar o parecida, y así más o menos es lo que nos indican los primeros indicios que hemos ido viendo, aunque esto va a requerir futuras investigaciones y futuros trabajos, que muchos de ellos ya están en marcha, pero que va a requerir más tiempo, porque cuando tú haces una tesis
te metes en la tesis. Y cuando ya cierras la tesis es cuando empiezas a ver vida después de la tesis. Pero hasta que cierras la tesis siempre vas con un martillo detrás en plan de tienes que cerrar, cerrar, cerrar. De hecho, yo esto lo he hablado con muchos y con muchas personas, que existe lo que es el síndrome post-tesis. Yo, por ejemplo, acabé la tesis, defendí la tesis el 8 de mayo, yo hasta agosto, septiembre, mi mente no desconectó de decir, estoy en la, o sea, ya he acabado la tesis. En mi mente siempre estaba el duendecito de, no, pero tienes que hacer esto porque falta por publicar, falta por no sé qué, o te queda, y ya la había defendido el 8 de mayo, pero es esa inercia como que de repente para y, y vuelves otra vez a calmar las aguas y entonces vuelves otra vez a retomar pues todas esas líneas de investigación o todas esas preguntas que no pudiste meter en la tesis porque si no entonces que no acabas. Porque también uno cuando hace una tesis tiene que tener claro dónde es el inicio y dónde es el final. Porque siempre de en medio van a surgir nuevas hipótesis, nuevos puntos para abordar, nuevas líneas que puedes girar, pero tienes que definir muy claramente dónde empieza y dónde acaba, porque al final lo que te dan de plazo formalmente, en el caso que yo hice, que fue de tiempo completo, son 3 años. Es verdad que luego te dan posibilidad de hasta 2 años más de prórroga, pero tienes 3 años para terminar la investigación. Algo que, por ejemplo, desde mi punto de vista en ciencia es insuficiente. Por lo menos cuando estamos hablando de tesis doctorales que requieren, no ya lo mío, que no es un trabajo de laboratorio, sino es trabajo de campo, que también tiene sus particularidades y tiene su profundidad, pero cuando ya hablamos, por ejemplo, de experimentos de laboratorio, es que estamos hablando que en un año que por X o por Y viene una pandemia, viene cualquier otro fenómeno o hay algún problema, se te van a tomar por saco todo el experimento, tienes que volver a repetir. O sea, desde mi punto de vista, eso sí es lo que quizás deberían cambiar en algún futuro, que es contemplar el tiempo de tesis en función del tipo de carrera o del tipo de trabajo que requiera. Porque 3 años para hacer una tesis, o incluso si lo haces por compendio y publicaciones, en muy buen equipo tienes que estar y muy buena tiene que ser la investigación que tú hagas para que en 3 años consigas sacar 3 o 4 publicaciones de alto impacto, es decir, publicar en revistas super top y super premium, que eso es prácticamente, vamos, se están matando todos los equipos de investigación por intentar hacerlo. O sea, es muy complicado. El mundo del doctorado es muy apasionante, es una experiencia, pero tiene también sus sombras y sus lados más oscuros. Yo no sé si los oyentes son conscientes de que estamos hablando con una persona que ha descubierto 2 especies nuevas. O sea, es que lo has dicho así como, bueno, resultado destacable, pero sí, ha seguido yo. Pues no, o sea, yo te quería preguntar un poco por esa sensación, porque al final, desde la perspectiva de mi ámbito, que es la física, lo máximo que puedes hacer es, a ver, puedes hacer descubrimientos top, pero es como muy, muy, muy específico, entonces, pues enunciar algo que al final lleve tu apellido, que es como fliparse ya. Entonces, bueno, a mí hay una cosa que me hace gracia en ese aspecto, un breve inciso, el hecho de que como no tengo un apellido chulo, como que pierde un poco cuando anuncias cosas. Entonces, pero los biólogos no tienen ese problema, porque como todo queda en latín, queda todo muy chulo y dices tú, venga, vale. Entonces te quería preguntar un poco por tu experiencia personal, es decir, el momento en el que te diste cuenta de, uy, esta especie no... nadie se había dado cuenta de que estaba antes. Entonces, ¿cómo se vive ese momento? Pues ese momento tiene 2 caras. No fui yo la persona, eso sí que lo voy a reconocer, no fui yo la persona que sospechaba desde un inicio que esa especie era nueva. Este material, como ya dije, lo había trabajado Esther Martín. Ella, o sea, eso lo había ya recolectado de ella con sus campañas para su tesis y lo había dejado apartado con posibilidad. Pero tampoco teníamos claro que fuera nuevo. Ella siempre dijo, esto no lo he visto yo, no me suena, a lo mejor es algo nuevo, pero bueno, ya vendrá alguien que lo estudie, ese alguien fui yo. Entonces, pues son 2 momentos contradictorios, porque no sé si habéis tenido alguna vez la oportunidad de conocer a alguien que se dedique un poco al tema de la taxonomía. La primera impresión cuando ves algo como nuevo es, oh, qué guay, una cosa nueva, qué chulo, qué guay. Después es, mierda, hay que describir. Y porque claro que muy poca gente seguramente sabrá y que a la gente no le dará importancia. No, han descubierto 15 especies nuevas. La gente dirá, pues venga, pues vale, 15 especies más. No es tan fácil. Por lo menos si lo quieres hacer con rigor. Es verdad que hay equipos de investigación que en 5 días te publican 300 especies nuevas o cada vez que se levantan cambian el nombre de especie. Por ejemplo, un bicho que ha nombrado Víctor muy a menudo aquí que es Tetystrombus latus, que fue llamado Persitystrombus latus, y yo lo conocí en mi época en la carrera como Strombus bubonius,
cambió de Persististrombus latus a Tetistrombus latus. Creo que fue en abril de 2020 más o menos, que no sé si recordaremos todos en qué momento estábamos cuando fue abril 2020, fue en plena pandemia, o sea, taxonomista en plena pandemia dijo, pues vamos a cambiarle el género a este caracol, quitando que pueda tener más o menos razón para ello, pero que sí que son esos caprichos que ocurren a veces. Entonces, cuando tú vas a describir una especie nueva, tú tienes que primero asegurarte de que lo que estás describiendo es nuevo. Para ello tienes que hacer una extensa revisión de la familia o del grupo de bichos en los que estás trabajando. Por ejemplo, en mi caso, para una de las especies que estamos trabajando en el paper, pronto saldrá y pronto haremos divulgación, pero bueno, de momento los nombres sí se pueden dar, porque con nombres no llegamos a... La gente no puede llegar a nada. Una de ellas que se llama Glycimeris elisata, es de la familia de los gliciméridos, que son los bivalvos, que son así como redonditos. Pues claro, tienes que coger todos los glycimeris que existen y mirar, pues contar todos los números de dientes, el tamañito, si uno es más pequeño, más ancho, más redondito, más no sé qué, para luego justificar, porque claro, una cosa es que tú describas a la concha en plan de, pues esta concha es alta, larga, corta, baja, pero luego tienes que decir, y se diferencia de esta porque tiene esto o no tiene aquello, y eso lo tienes que hacer con todas y cada una. Entonces, el momento de descubrir la especie, muy guay, muy digo, ¡ay! Una especie nueva, y luego te va a quedar muy chulo el nombre científico y demás, que aquí sobre todo una anécdota. Los nombres científicos, como ha dicho Dani, se ponen en latín, género y especie. Históricamente, la parte de la especie, que es decir, el segundo nombre, que va en minúscula y en cursiva, se solía dedicar a una característica destacable de la especie para mencionarla. En este caso, pues, yo así lo hice, y el elisata es porque es una forma más elipsoidal, o Pseudotapes bifidum es porque dentro de la dentición de la valva de esta segunda especie, pues tiene un diente, dentro de lo que es la morfología de los bivalvos, que parece que son dos. Entonces, esa es la forma clásica. Eso ya luego ha degenerado en reconocimientos personales a otras personas. Por ejemplo, es muy típico, sobre todo me he dado cuenta que en entomología es muy habitual que dediques especies a tu compañero o a no sé quién, y los nombres por especie, o sea, por el apellido, no sé qué y no sé cuánto, no sé qué. Y también ha sido muy conocido y muy llamativo el tema de dedicación que han hecho, sobre todo homenajes frikis a muchas especies. A mí siempre me ha quedado marcado que existe literalmente un género de trilobites llamado Han, cuya especie es solo. O sea, existe un trilobite llamado Han solo. Que eso, Bien. a ver... Nada, solo quería hacer un pequeño apunte porque me estoy leyendo justo, que lo tengo medio abandonado, pero sigo con la lectura. Un libro de Carlos Lobato que se llama El arte de nombrar la vida, y literalmente comenta un montón de cosas de este estilo, y pero barbaridades que tú dices, pero ¿cómo le ponen este nombre o sea, pero no sé, o sea, locuras como las que estás contando, miles, de verdad. Yo por añadir una cosita antes de que Alberto siga. Claro, una vez tuvimos una salida de campo con el famoso botánico Wilfredo Wilpret. Claro, ese señor tiene su apellido en el tajinaste rojo de Tenerife, una de las plantas más llamativas de toda Canarias. Pero también, y esto lo contaba él con humor, lo tiene en una babosa horrible que creo que es una insulivitrina, que es insulivitrina wilpreti, que dijo, a ver, la persona que me lo dedicó, no sé si lo quería homenajearme o me estaba mandando algún mensaje, pero bueno, queda un poco así. Después hay otros nombres que son un poco raros, que están muy guays, como por ejemplo, recién descubierta también una especie de fósil de planta, una rutácea, Ruta museocanariensis. ¿Por qué será? ¿Sabes? Pero bueno. Y precisamente Alberto nombraba antes el caso de Strombus latus, que yo lo conocí como Persististrombus latus, y que ahora es Tetistrombus latus, y que tiene una característica súper particular en Canarias, y es que nos sirve como una especie de reloj, vamos a decir, que nos indica cómo ha ido variando el clima a lo largo del tiempo simplemente con su presencia, porque es un molusco de aguas muy cálidas, y cuando nos encontramos en un yacimiento y aseguramos que ese fósil se formó justamente cuando estaba ese yacimiento y que no cayó más tarde y demás, podemos decir, ok, pues este yacimiento debe ser de este periodo más cálido. ¿En tu investigación has notado algo así, algún tipo de bivalvo que se pueda relacionar con el clima, que se relacione con la biodiversidad, que sea diferente a lo que tenemos ahora, perdón?
Bueno, es que incluso has puesto un buen ejemplo porque, bueno, no sé si lo recordarás o eras consciente de que igual que existe Tedictrombus latus para un periodo muy concreto, por lo menos en Canarias, porque estamos hablando de un gasterópodo, de un caracol que no está extinto, actualmente sigue vivo y de hecho su distribución es mucho más al sur de donde nos encontramos, o sea, Senegal, Cabo Verde, le gustan estas aguas tropicales. Tiene su particularidad porque en este caso esta especie, Tedictrombus latus, durante el periodo Mi-5e, que es un periodo que está definido por un estadio isotópico de oxígeno, es decir, unas mediciones que se han hecho sobre isótopos de oxígeno, en el último gran interglaciar, lo estoy diciendo un poco así como de cabeza, sin Ballester a lo mejor me mata, que en Canarias correspondió con hace aproximadamente, que está prácticamente ayer, 125.000 años. Digo prácticamente ayer porque geológicamente es nada. Yo sé que a nivel de mente nos cuesta a veces calcular en cuánto tiempo, y yo a veces hablo muy a la ligera de millones de años, miles de años, pero a veces uno se tiene que parar a pensar en lo que significa conscientemente esa cantidad de tiempo. Pues este caracol hace 125.000 años vivía en Canarias. De hecho, tenemos yacimientos donde sí está registrado. Incluso llegó a extenderse hasta el Mediterráneo, porque en aquella época pues se tropicalizaron las aguas y le permitió subir. Más adelante, cuando estas aguas se volvieron a enfriar, pues este caracol se fue retirando hasta las latitudes que hoy conocemos hoy en día. Pero es que existe de este mismo género otra especie que se llama Tethystrombus coronatus, en este caso también es un caracol, que nos marca también periodos cálidos en Canarias, en este caso asociados a este periodo neógeno. Y ese lo vamos a encontrar en algunos de los yacimientos de aquí de Canarias, y eso nos va a indicar, por ejemplo, que estamos hablando de periodos de hace entre 10, 5 millones de años aproximadamente. Y es verdad que existen ejemplos pues, en este caso en la paleontología los conocemos como fósiles guía, es decir, fósiles que conocemos muy bien su distribución cronológica y encontrarlos en un yacimiento sabemos que nos está marcando un periodo muy concreto. Este rango de periodo pues, puede ser más o menos amplio, es decir, por ejemplo, los dinosaurios. Sabemos que los dinosaurios, dependiendo incluso del grupo de la familia, no me voy a meter, pero por ejemplo, el más conocido de todos, Tyrannosaurus rex, es un dinosaurio que vivió durante el periodo Cretácico. Por lo tanto, cualquier resto relacionado al Tyrannosaurus rex no lo vamos a esperar en principio asociado pues, al Carbonífero o al Pérmico o al Ordovícico. Si así fuera, probablemente sea un montaje. O sea, no es lo más esperado porque se sabe perfectamente en qué momento o en qué época vivió. O los trilobites, por ejemplo, que ya les hemos mencionado. Los trilobites son una serie de artrópodos que vivieron durante el periodo cámbrico y no se extendieron mucho más allá. Entonces, encontrar trilobites nos asegura un poco esa edad. Y como ya les digo, este límite puede ser, o sea, este rango que nos definen estas especies puede ser muy amplio, como periodos que abarcan miles de millones de años, a incluso algo más escueto, más certero, más afinado, como en este caso este caracol, el Tithrombus latus, que nos afina en 125.000 años. Y en el caso de los moluscos, sobre todo para el rango de edad que yo estudio, existen los ejemplos, lo que pasa es que no en bivalvos. No tenemos bivalvos, por lo menos no tenemos bivalvos específicos para Canarias que nos marquen una edad. Esto tiene una interpretación a nivel ecológico, pero sí, por ejemplo, tenemos caracoles. Y la diferencia principalmente es, y además esto incluso explica, a relación con lo que estábamos hablando antes, por qué, por ejemplo, cuando estudiamos sobre todo los especialistas que estudiamos moluscos, por qué es más posible que esperemos encontrarnos más endemismos en el caso de los gasterópodos, o sea, los caracoles, que por ejemplo de los bivalvos. Los moluscos por lo general suelen tener, aparte del adulto que vemos todos con la concha y demás, suelen tener una fase larvaria, ¿vale? Previamente, que es donde surge esta protoconcha o esta primera estructura que luego va a generar pues la concha o las valvas del bivalvo. En general, en los caracoles pues suele haber larvas de dos tipos, las que son las que se pueden distribuir a lo largo, o sea, flotar en la columna de agua y dispersarse a lo largo de la columna de agua durante X tiempo, hasta que finalmente se posan en algún espacio y ahí es donde maduran y se vuelven adultos, o las que sencillamente allá donde pues, son fecundados estos huevos, pues nace la larva y allí se posa y se cría.
Los caracoles, muchos de ellos tienen esta segunda tipo de larva, es decir, larvas que donde se van a fecundar, pues prácticamente van a salir, es decir, no se van a dispersar. Esto a la larga, como saben muchos, o seguramente como Adri o Víctor saben, o sea, es más propicio que generen endemismo, es decir, cuando tienes poblaciones más, poblaciones que no se dispersan tanto, que no tienen esa capacidad de dispersión, sino que las tienes más localizadas en regiones más concretas, hablamos en este caso incluso de fondos marinos o imagínense una isla donde tenemos diferentes ambientes, si tenemos ambientes rocosos, ambientes arenosos, ambientes rocosos, intercalados, pues las poblaciones que vas a generar en los diferentes ambientes probablemente incluso no se crucen y esto puede a la larga generar algunos endemismos, así muy a grosso modo y siendo muy bruto. Eso en este caso especies. En cambio las otras, como tienen una capacidad de dispersión mayor, pues la probabilidad de que generen endemismo es menor, porque estas poblaciones tienen más capacidad para dispersarse y menos capacidad para quedarse aisladas. Esto es lo que ocurre generalmente con los bivalvos. Ellos, la mayor parte de ellos, plantotróficos. Hablamos de bivalvos plantotróficos cuando son los que se dispersan por la columna del agua, de agua, en el conjunto con el plancton, por ejemplo, y no plantotróficos cuando se quedan en el sitio. Entonces, la mayoría de los bivalvos son plantotróficos, entonces no es, o sea, sí tenemos poblaciones que son, o especies que tenemos muy relacionadas con Marruecos o con otras regiones de alrededor, pero porque se han dispersado y tienen esa capacidad de dispersión. De ahí que también otro de los puntos por lo menos curiosos o bastante llamativos de mi punto de vista es que encontráramos dos especies nuevas, que habrá que ver en un futuro si ahora mismo son endemismos porque solo las hemos encontrado en Canarias. Quién sabe si en un futuro aparecen en otros yacimientos que no se han estudiado. Pero de momento me quedo con la cosa de que sean endemismos. Bueno, y ahora vamos a pasar o sea, de manera por encima, porque vamos a volver un poquito al tema de investigación, aunque no tan profundo. Pero antes queríamos comentar un poco el papel de los conservadores en el MUNA y en general en los museos, ¿no? De qué tipo de personas trabajan en un museo y entre esas personas están los conservadores y un poco cuál es la labor de los conservadores también para que, sobre todo, la gente que lo desconoce le llegue más esta función. Pues bien, además creo que es una pregunta bastante necesaria porque lo primero, igual que cuando antiguamente decías que ibas a estudiar biología, lo primero que te decían es vas pa' profe, cuando dices trabajo en un museo, lo primero que te dicen es ¿eres guía? Son como esos dos grandes clichés que existen en este tema. Pues bien, la labor de un conservador, por lo menos voy a hablar de la experiencia que yo conozco, que es la de un conservador de un museo de ciencias naturales, y en mi caso más especificado al área de entomología, pero es extrapolable a cualquier otra área, es decir, a zoología, a biología marina, paleontología, botánica y demás. La labor de los conservadores es cuidar las colecciones que se gestionan o se almacenan en un museo. Seguimos definiendo. Una colección es aquel conjunto de ejemplares o individuos que tienen o que están catalogados y registrados en una base de datos que son de diferentes tipologías y que agrupan, por ejemplo, desde materiales que están conservados en seco, como pueden ser pieles, huesos, conchas, a especímenes en húmedo, como pueden ser pues individuos completos, ya sea por ejemplo de peces o de reptiles, guardados en alcohol o formaldehído, aunque esta última cada vez se está intentando usar menos debido a los problemas que tiene con el tema de que es un producto cuya mala gestión y manipulación puede ser cancerígeno. Entonces se está intentando, en la medida de lo posible, que no siempre es así, pues evitar. Y eso, una colección es todo este conjunto de individuos. Y un museo, pues es el espacio donde guardamos esas colecciones y que a su vez está gestionado por estos conservadores. Que un museo, o por lo menos la idea de los museos actuales hoy en día ha cambiado mucho y ha evolucionado mucho a lo largo de los años. En este caso, vuelvo a centrarme otra vez en la parte de los museos de ciencias naturales, porque luego existen otras tipologías de museos que tendrán sus características diferentes. Pero, por ejemplo, en el caso de los museos de ciencias naturales, el origen de los museos de ciencias naturales eran lo que se conocía antiguamente como los gabinetes de curiosidades. A todos nos sonará la típica película de el marqués o el conde o el noble de turno que quería o soñaba con ser aventurero y se iba al Amazonas y cogía todos aquellos bichos que él veía y se los traía para su casa
y los disecaba y los ponía todos bonitos colgados en la pared. Precioso, buenísimo. Yo la verdad que esas paredes tendrían que ser, o sea, vivir en esa casa tendría que ser una maravilla. Y los tenía allí y se los enseñaba pues prácticamente a sus conocidos, a sus amigos, a quien quisiera verlos, que él considerara que merecía pues verlos. Obviamente esta gente no dejaría entrar a todo el mundo a ver esas colecciones. A alguien de la calle normal o a su sirviente no le enseñaría igual que a otro tipo de personas. Entonces, estos gabinetes de curiosidades, que además se llamaban de curiosidades porque prácticamente traían de todo, prácticamente sin orden y concierto, es decir, en aquella época tú cogías algo, pero no registrabas ni de dónde lo cogías, ni quién lo cogía, ni qué era, sino este pájaro era muy brillaba azul y me gustó y me lo traigo, y si da suerte de que yo en algún lado anoto que lo cogí en África, estupendo, y si no, pues mira qué pájaro más bonito tengo. Eso en su momento ya, con el paso del tiempo, afortunadamente, fue derivando en lo que son los museos de ciencias naturales, como el que podemos ver, por ejemplo, en Londres o en París, que son esos espacios pues, donde tenemos estas grandes colecciones de todos estos especímenes colocados y clasificados y ordenados. Y esta idea volvió a tener una última vuelta o un último giro de tuerca hasta lo que es los conceptos de los museos como los entendemos hoy en día. Hoy en día los museos son instituciones que trabajan para conservar el patrimonio natural y geológico o arqueológico o el patrimonio, en este caso, que custodia, que además de conservar, pues también permite la investigación con esas colecciones. De hecho, el caso que nombraba antes Víctor de una especie que tiene el nombre como de museo no sé qué, seguramente es porque ha sido descrita en un museo, y yo les aseguro que se sorprenderían de la cantidad de cosas que hoy en día se descubren gracias a las colecciones de museos. Es decir, estamos hablando de que especímenes que llevan recolectados desde 1750, que estaban ahí guardados, no vamos a decir mal guardados, sino que estaban a lo mejor ubicados en una caja, en una esquina, porque nadie las había tocado, porque no había venido ningún especialista a investigarlo. Un día llega un especialista y lo mira y dice, ostras, si aquí tienes 15 especies nuevas, o aquí tienes una especie que hace años no se sabía dónde se distribuía. Entonces, las colecciones de los museos todavía tienen mucho que decir en cuanto al tema de la investigación. Y por último, el tema de la divulgación, que es una de las partes en las que yo ahora mismo estoy también más pisando fuerte, que es el dar a conocer a la sociedad pues todo ese patrimonio y todas esas colecciones que tienen los museos, porque al final los museos son por y para la sociedad. O sea, yo no trabajo en una institución para mi beneficio propio. Eso a nivel personal, pues sí, yo trabajo porque me gusta. Esa es la verdad que tengo que decir que tengo la suerte que estoy en un espacio que a mí me gusta trabajar ahí y me siento bien trabajando ahí. Pero yo no trabajo para mí, para Alberto o para la gente que estamos ahí. Trabajamos para la sociedad, para que la sociedad vea, aprenda, entienda y sobre todo genere esa conciencia de ese cuidado que merece el patrimonio natural y el patrimonio que tenemos no ya a nivel general, a nivel mundial, sino específicamente, en el caso incluso de nuestro museo, a nivel de Canarias, que muchas veces es un patrimonio que no se conoce o a veces se intenta suavizar como que, bueno, sí, tenemos un patrimonio, pero tampoco es tanto. No, tenemos muy buenas joyas y muy buenos ejemplos de biodiversidad, y ahí los museos pues creo que juegan un papel fundamental. Y además, ya no solo como con esa faceta más social, comentabas también bueno, que cualquier institución, cualquier entidad, por supuesto mínimamente seria, que pretenda hacer una investigación y todo esto, puede acudir incluso a las propias colecciones de los museos para hacer su propia investigación, que no es solo que ustedes en los museos hagan esa investigación o que tengan ese material, sino que en principio cualquier entidad puede decir, oye, pues a mí me gustaría ver qué tienen sobre esto. Y bueno, hablan con ustedes, les comentan y ustedes ven, pues también ponderan un poco de, vale, esta gente es seria, no viene aquí un loco. No sé si tendrás, esto ya, pues yo por fliparme un poco, pero alguna batallita con alguien que haya ido a ver algo que tú hayas dicho, pero ¿cómo le vamos a dar a este señor ahora un fósil de esto? O este bicho, o que vaya a ver algo así. O todo el mundo se ha aportado más o menos los que han ido. No, en general, bueno, de momento también es verdad que llevo poco tiempo, aunque alguna anécdota sí conozco, porque el ser conservador, es verdad que no trabajamos directamente cara al público, pero sí tratamos con gente, entonces siempre se generan anécdotas. Pero es verdad que lo que tú dices, mi trabajo es facilitar en la medida de lo posible a todos aquellos investigadores o instituciones que quieran consultar las colecciones
y que bajo nuestro criterio profesional y justificado tengan derecho a eso. Es decir, por ejemplo, que consideremos que es una institución pues que cuenta con las garantías de, oye, que necesito, que ya ha pasado, necesito llevarme la momia de lagarto de Galotti a Goliat, porque en este caso el área de paleontología, porque quiero hacer tomografía para hacer el escáner 3D. Vale, de acuerdo, pero eso tiene que ser con estas condiciones y estos criterios. O sea, ahí nosotros velamos por que la custodia de este patrimonio y de estas colecciones se haga bien. Eso por un lado. Bueno, perdón, es que te quería preguntar otra cosa porque se me acumulan las preguntas, lo siento. Porque ahora has comentado la burrada de cosas que se hacen en los museos, pero también para que la gente un poco ponga en valor el trabajo que se hace, porque a lo mejor se piensan que ustedes están ahí medio de guías y mirando las cosas en plan de sí, hay cosas y tal. Más o menos, ¿cómo es el día a día de un conservador? O sea, tú llegas, abres tus cajas de bichos y te pones a mirarlos en plan de, ok, genial. Más o menos, ¿qué es lo que hacen? Ese sería, eso sería como que digamos el día ideal. Es decir, para mí un día ideal dentro de un día de conservador es llegar, coger la caja entomológica o ir a buscarla al almacén pertinente, sacarla y demás, y ponerme ahí a revisar todos los bichos que están todos bien, las etiquetas están correctas, ta, 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 ta. Así empecé yo y estuve durante 3 meses. Después han venido lo típico, que si ahora sale un proyecto de genética de no sé cuánto, que si ahora sale un tema de divulgación de no sé qué, que por otro lado, desgraciadamente, gastamos también mucho tiempo en partes de gestión y de trámites burocráticos, más del que quizás nos gustaría, pero sí, nuestro día a día prácticamente es llegar y gestionar cómo está la colección, revisarla, porque al final... cuando ya crees que has terminado de revisar la colección, te das cuenta que a lo mejor tienes que volver o por ejemplo, hay que actualizar los nombres científicos o hay que cambiar la etiqueta. También tenemos desde en estos últimos años una importante labor de formación, tanto con alumnos de prácticas de los grados pues, de biología o ciencias ambientales, por ejemplo, como en este caso personas que nos llegan de proyectos de inserción laboral de nuevas oportunidades de empleo. Y ahí pues damos formación un poco de lo que nosotros hacemos para también impartir este tipo de conocimientos. Pero vamos, digamos que el día a día... bueno, y esto sí, omitiendo y quitando el gran y diverso mundo de las reuniones, que algo que yo he descubierto en mi nuevo ámbito laboral es que a la gente le encanta una reunión. Hay gente que es adicta a las reuniones. Es una cosa que yo de verdad soy enemigo de... Si puedes escribírmelo por un correo, no hagas una reunión, porque no es algo que sea tan importante. Pero bueno, son esas labores del día a día con las que uno tiene que convivir. Así que, bueno, pero ya te digo, el día a día es muy diverso. Hoy esta semana podemos estar trabajando, por ejemplo, en nuestro puesto de trabajo y demás, y a la siguiente, por motivo de un proyecto, nos tenemos que ir al Teide o nos tenemos que ir a otro sitio porque hay que ir a muestrear o hay que acompañar en un proyecto o hay que hacer una charla o un taller de divulgación en el sur o en algún sitio. O sea, la verdad que aburrirnos no nos aburrimos. Tenemos variedad de tareas para todos los gustos y colores. Claro, en realidad, bueno, yo, para la gente que no lo sepa, aunque es verdad que lo hemos comentado en palicas anteriores, todo este tema del papel del museo, de los conservadores, etcétera, yo, por ejemplo, es una cosa que tengo muy consciente a partir de la tertulia que tuvimos por el Día Internacional de los Museos en el MUNA, que dirigimos aquí este podcast y tuvimos la oportunidad de hablar con varios conservadores de las distintas áreas del museo, de los distintos museos que conforman el MUNA. Alberto fue uno de ellos. Y fue una charla muy enriquecedora. Es una pena que no se pudiese grabar, pero bueno, estamos ahora recuperando un poquito aquí con Alberto, tocar algunos temas. El hecho de que, claro, para mucha gente es lo que nombrábamos antes, que el museo es un sitio donde... ¿Quién trabaja en un museo? Pues el guía, el que te va contando las cosas. Y yo quería preguntarte, toda esa parte oculta, porque hablamos mucho de las catacumbas del museo, de esos sótanos, esos almacenes, esas colecciones que nunca se ven. Y te queríamos preguntar un poco por dónde va el tema por un lado, colecciones ocultas. Bueno, sí, vamos a dejarlo ahí, en colecciones ocultas, esas que no se exponen, que están ahí un poco, que se renuevan algunas, que otras no tanto, pues un poco cuáles son los motivos, cuál es el protocolo que debe seguir una institución como es el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, con todo ese stock que suelen tener. Pues sí, bueno, básicamente en este caso
el museo o Museo de Tenerife, como cualquier otro espacio, tiene un límite físico, es decir, nosotros no somos dioses y tenemos limitaciones de espacio, de tiempo también muchas veces, pero sobre todo de espacio. Y lo que la gente puede apreciar o puede ver en las salas de exposición permanente que tenemos en el museo o en aquellas exposiciones temporales que ocurren o sea, cada X tiempo que se van preparando, yo les garantizo que es nada más que un 1 o un 2% de la totalidad de lo que tenemos en el museo. Que ojalá se pudiera exponer todo o por lo menos lo más relevante. Lo que pasa es que luego siempre hay una serie de factores que te condicionan. Por ejemplo, dentro del museo, por hablar un poco así y ya acercándolo a lo que más conozco, que es mi área, el área de entomología tiene registrados actualmente alrededor de 150.000 ejemplares de especies de Canarias, de Marruecos, de otros ámbitos de la Macaronesia, y de los cuales de esas 150.000 especies, al menos casi 1.000 son tipos, es decir, son especies que se han utilizado para describir, o sea, son ejemplares que se han utilizado para describir esas especies. Obviamente ese tipo de ejemplares no se pueden exponer o no se pueden andar manipulando diariamente porque son material muy delicado y un material, digamos, es lo más preciado que tiene un museo de ciencias naturales, y los ejemplares tipo, ya les digo, aquellos que se usan para describir por primera vez una especie, eso es, digamos, como las joyas de la corona de cualquier museo de ciencias naturales, y es algo que tiene que estar guardado y que lleva, incluso, si ya de por sí los protocolos de conservación son rigurosos, esos llevan un protocolo adicional específico. Por ejemplo, en casos de evacuaciones de riesgo es lo primero que tiene que salir, o sea, ya se podrá estar quemando todo lo demás, pero eso tiene que estar claramente ubicado, o sea, se tiene que saber dónde está, porque es lo primero que se tiene que, en la medida de lo posible, claro. Si ocurre desgraciadamente un incendio como el que ocurrió hace poco en Brasil, que seguramente no hubo tiempo de evacuar gran parte de las colecciones, pues uno también, o sea, con temas de riesgo, lo primero es la salud personal. Pero vamos, en cuanto a protocolos, los tipos, por ejemplo, son lo primero que tiene que salir por la puerta. Y lo primero que tiene que estar custodiado y se tiene que saber dónde está y demás, porque son las especies más importantes. Después ya pues habrá otra serie de piezas que por su relevancia a nivel didáctico, a nivel a nivel histórico, porque en el caso de las colecciones de los museos no solo es también el tema de las especies tipos, sino por ejemplo ocurre sobre todo mucho en las colecciones de botánica y entomología. Nosotros tenemos colecciones asociadas a naturalistas del siglo XVI o del siglo XVII que visitaron Canarias y que dejaron sus herbarios aquí o sus cajas entomológicas aquí. Y eso es parte de no ya del patrimonio natural, sino también de la historia, del patrimonio histórico de aquí de Canarias y prácticamente a veces del planeta. Entonces, ese tipo de cuestiones ojalá se pudieran exponer, pero muchas veces por motivos sobre todo de espacio y de protocolo, se tienen que guardar. Y en cuanto a la renovación de las salas temporales, mucha gente demanda o pide, ¿no? Es que el museo hace años que no se cambia, que no se actualiza, y es verdad, nosotros somos los primeros en reconocer que las exposiciones permanentes no se adaptan, yo no diría de cambiar o modificar, no se adaptan quizás tan rápido como la sociedad muchas veces exige, pero es que eso también, o sea, montar una exposición temporal o permanente requiere no escoger las 4 o 5 conchas o los 4 o 5 pájaros o los 4 o 5 piedras y colocarlas en una vitrina y ya está. No. O sea, cuando tú vas a una exposición, o sea, de hecho, dentro del ámbito de los museos existe una rama que es la museología, que es las personas que se encargan de estudiar cuál es el discurso expositivo de una exposición, cómo se va a hacer, cómo se debe ver, o sea, cómo quieres que se vea la exposición, si entrando por un lado y saliendo por el otro, si mezclándote de un lado al otro, o sea, lleva detrás una serie de cuestiones que llevan mucho trabajo y sobre todo no nos podemos olvidar nunca que aparte del espacio hay otro elemento condicionante y desgraciadamente eso nos ocurre a todas las administraciones y a todas las personas, que es poderoso amigo don dinero. Es decir, a veces quizás no es tanto el tema del espacio, también el tema de la financiación, que conseguir financiación para este tipo de historias pues a veces no es fácil. Se están dando pasos, por lo menos desde que estoy yo ahí dentro del museo, con respecto a lo que había hace varios años. Se están dando pasos y se están produciendo renovaciones y actualizaciones. De hecho, no sé si incluso ustedes, pero aprovecho ya que esto es un altavoz de difusión, si el público que escucha Pelique Divulgativo ha visitado mucho el museo, pero este año, por ejemplo, hemos inaugurado 3 espacios nuevos expositivos temporales, o esperemos que por lo menos se mantengan, uno es Etología en la Quietud, que es una sala
que habla sobre el tema de lo ocurrido durante la pandemia con el tema de los comportamientos de los animales. Otro es una breve exposición sobre ilustración científica que la hizo una de las compañeras que está este año con nosotros del proyecto NOE. Y otro es un ámbito dedicado a los polinizadores y la problemática que tenemos actualmente con ellos. Son esos tres ámbitos que tocan un poco pues temas de actualidad o temas que no se suelen ver mucho en museos y que, bueno, que son esos nuevos espacios que traen, como quien dice, empiezan a tener un aire fresco a las exposiciones más permanentes. Ya les digo, las intenciones todas las del mundo, pero luego eso tienes que intentar compensar, por un lado, pues espacios, tiempo, dinero, personal también. Afortunadamente este año ya somos 5 personas dentro del Museo de Ciencias Naturales, es decir, somos ahora mismo 4 conservadores, una técnico de laboratorio y la directora, por supuesto, pero es que hasta hace año y medio eran simplemente 2 conservadores y la directora, para 5 o 6 colecciones, y eso es mucho trabajo para pocas personas. Obviamente, cuanto menos personal tienes, menos capacidad pues, para poder generar proyectos nuevos, para poder gestionar y trabajar. Que no quiere decir que no hasta ahora no estuvieran trabajando bien, porque son muy buenos profesionales y les encanta lo que hacen y han trabajado muy bien, pero obviamente cuantas más manos cuantas más manos haya para poder trabajar en estos temas, pues siempre son bienvenidas. Bueno, a mí es que es una cosa, bueno, en primer lugar son varias. En primer lugar, un saludo a Raquel, que es la técnico de laboratorio, que también pudimos hablar con ella en esa tertulia y del importante papel, bueno, el papel fundamental que tiene el cuidado de las colecciones, la creación de nuevas colecciones. En segundo lugar, el hecho de que da igual con qué persona del ámbito científico hablemos, da igual a qué se dedique, como si es a la comunicación en instituciones, como si es en museos, como si no, nunca hay suficiente personal y nunca hay suficiente dinero. Que, joder, es que, y otro, a mí es una reflexión que me gusta mucho hacer, el hecho de que si se diese todo el dinero, o sea, si imaginemos un caso, un mundo hipotético en el que el científico propone algo y automáticamente se lo financian, da igual, o sea, tú imagínate todo lo que sería, la locura que sería eso, que es un poco una fantasía, pero bueno, se puede seguir intentando. Y de forma muy breve, Alberto, queríamos decirte una última cuestión para ir cerrando. Quiero aprovechar ya, decirte, bueno, para esa gente que animar a la gente primero a visitar el MUNA, a visitar todas sus colecciones y de forma así muy esquemática, el hecho, ¿hay alguna colección a futuro, algo que estén preparando, algo que digas tú, uy, pues mira, esto tiene bastante buena pinta, algún evento al que puedan asistir, hacer un poco de promoción al MUNA? Bueno, pues repíteme la primera, que me quedé pensando en lo último y la primera se me despistó. Nada, bueno, sí, simplemente eso, el hecho de si hay alguna colección a futuro o algún evento, algo que quieras destacar que vaya a ocurrir próximamente y que los oyentes puedan ver. mm, Hombre, así a futuro, la verdad que en este aspecto nos pillas en una mala época, en el sentido que diciembre suele ser año de cierre de cosas. Si bien es verdad que probablemente el año que viene venga cargado con nuevos proyectos, nuevas, o sea, ahora mismo, por ejemplo, estamos terminando de gestionar una colección que llegó de Gran Canaria hace recientemente un par de meses y se van a venir seguramente muchos eventos y muchas actividades. Lo que pasa es que, ya te digo, no es el más indicado, si bien es verdad que ahora mismo hay, bueno, así a nivel popular, y aprovecho y lanzo la cuña, ahora van a empezar, como todos los años, los talleres de vacacionales en el museo. Si hay algún padre interesado en que los chiquillos pues se lo pasen pipa, que sepan que pueden, creo que desde ya apuntarlos ahí, así. Pero vamos, que de momento la cosa está tranquila, afortunadamente, porque han sido un par de meses bastante intensos. Aunque he de decir que es posible que pronto nos veamos más a menudo. No voy a dar más detalles, pero se pueden venir bastantes cositas. Habrá que ver cómo vienen cargados, qué nos traen los Reyes y Papá Noel este año, pero vamos, que sí. Seguramente van a llegar muchos más eventos y muchas más cuestiones, pero ya te digo, afortunadamente ha dado un bajón y ahora podemos estar un poco más tranquilos y descansando de todo el tema y el jaleo que supone la organización de todo este tema. Bueno, al final yo creo que el descanso nunca viene mal y si es para luego recuperar fuerzas y venir con más cosas, más actividades, más movidas varias,
Pues eso es lo importante, eso está muy guay. Animar, bueno, de hecho, a la gente, a los padres que quieran que sus hijos tengan una actividad un poco distinta, que la disfruten, pues que se apunten a esos talleres vacacionales. Y bueno, con esto un poco cerraríamos ya la entrevista, ya estamos en torno a la hora, o sea que vamos perfectísimos de tiempo. Y antes de ya pasar a las despedidas y a ir al cierre de este capítulo, vamos a ir con la clásica recomendación, que en este caso, bueno, la primera ha sido de Alberto, ya nos la ha dado, que son los talleres vacacionales y en general las visitas a las exposiciones que tiene el MUNA y que tiene museos de Tenerife en general, porque creo que son cosas muy, muy chulas. De hecho, aunque te pilla un poco lejos, no sé si lo comentamos la semana pasada, pero la exposición de ceniza y lava del Himna en el Museo de Ciencia del Cosmos está muy, muy guay, que tuvimos la oportunidad de estar hojeando el otro día. Entonces, decirles esa recomendación y pasar ahora sí, Adri, te doy paso ya con esa recomendación semanal que tenemos de contenido divulgativo. En esta ocasión creo que nos traes algo audiovisual. A ver qué nos cuentas. A ver, voy a barrer bastante para casa, voy a barrer a lo animal y voy a barrer o sea, por el lado de mi mayor hobby desde hace un tiempo, que es la fotografía y el vídeo de fauna, ¿vale? Entonces, hace unos meses descubrí un documental que sacó Disney, y eso, hace no mucho, Disney Plus, ¿vale? Lo pueden ver ahí, que se llama Animales de cerca y o sea, está realizado bueno, básicamente se ve como Bertie Gregory, que para quien no lo conozca es un documentalista y fotógrafo de fauna súper top y además presentador. Ha trabajado con National Geographic, con su apartado, o sea, el apartado de National Geographic de Wildlife y todo esto para elaboración de documentales, etcétera. O sea, el tío es súper top. Y esta serie documental trata de lo que no se ve en las series documentales, que es el detrás, el ir a buscar los animales, el cómo va esta peña cargadísima con trípodes y cámaras y lentes que pesan un quintal subiendo montañas. Y, en fin, la parte de lo que hay detrás, ¿no? Lo que no se ve. Y me parece súper interesante para quien le quiera echar un ojo. Y también aprovechan digamos, detrás de escenas, ¿no? Para contar, obviamente, temas de cómo, o sea, de la biodiversidad, ¿no? De lo que están filmando, o sea, en el momento. Y por poner un dato curioso que yo descubrí a raíz de este documental es que en Sudamérica tienen problemas con los pumas y el ganado. Entonces resulta que han adiestrado a perros para que detecten por la noche cuando se acercan los pumas y sorprendentemente, esta gente lo filmó con cámaras nocturnas, los pumas se achantan del ladrido de los perros. O sea que, porque antes los ganaderos pues se cargaban los pumas, ¿vale? Y entonces resulta que ahora pues están promoviendo un montón el tema allí, ¿no? Lo suelto como dato extra. Y así pues se soluciona el problema sin tener que pegar tiros y matar a una especie en peligro de extinción, que nunca viene mal tampoco. Pues genial la recomendación, la apuntamos, la verdad que tiene súper buena pinta. Y con esto ahora sí, vamos cerrando el programa. Alberto, lo primero, darte las gracias por venir. Ha sido un palique que se ha pasado súper rápido, la verdad. Ha estado muy, muy bien. Divulgas muy, muy bien. O sea, no entiendo por qué no te han invitado a un podcast antes. Eh, porque vamos, o sea, si cualquier persona que nos esté escuchando tiene un podcast y quiere hablar de museos y de paleontología en Canarias y todo, pues que invitan a Alberto. Nosotros ya lo tenemos apuntado por un segundo palique, porque creo que se han quedado cositas en el tintero, entonces nosotros encantadísimos. Y bueno, Alberto, o sea, esperamos que lo hayas disfrutado. Sí, no, yo por mi parte encantado, a mí, ya te digo, me encanta. Y, hombre, segundo, tercer, cuarto palique, yo no aspiro al ranking de Aitami o de Verónica, eso ya sería pedir demasiado, pero sí, obviamente siempre quedan muchas cosas por hablar y siempre hay muchos temas de los que hablar. La puerta está abierta y yo espero que por lo menos haya servido para introducir a la gente en el tema tanto de la paleontología como de los museos y que vaya picando la curiosidad un poco, que al final de eso se trata, que la gente encuentre o sepa lo que hacemos aquí en Canarias, que ser biólogo no es solo ser profe y que trabajar en un museo no es solo ser guía. Yo con eso ya me voy muy feliz, muy contento hoy a dormir. Sí, al final yo creo que este podcast es un poco como un encendedor que genera esa chispa
para que la gente empiece a descubrir más y busque más conocimiento. Y con esta bonita metáfora voy a dar a paso a mi compañero Víctor, por si tiene algo más que añadir. Sí, ¿yo qué voy a decir? Yo lo único que digo es que para alguna vez que tengamos un palique y que encima ninguno de estos tres sinvergüenzas pueda venir, nos pegamos todo el palique hablando solo de fósiles. Toda la hora hablando solo de conchas, bivalvos y demás. Incluso podemos hacer todo el palique sin nombrar ni una sola vez a los lagartos gigantes y que la gente flipe con la diversidad del registro fósil que tenemos en Canarias. Pues si quieren quedar para hacer un especial y lo publicamos, yo no tengo problema en editarlo. O sea que fósiles. Tum, 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 tum. El referencia a Phineas y Ferb, no sé si la gente la pillará, pero bueno. No, Dani, somos muy viejos, creo que todos para eso. Bueno, a ver, da igual. A ver, los oyentes no sé, yo hablo de los que estamos aquí. Bueno, a mí es una referencia que siempre me ha gustado mucho. Y Adri, si quieres añadir algo más para ir cerrando. Quiero añadir una cosa que iba a decir al principio y no dije. Tienen dinosaurios y ven dinosaurios todos los días. Es que siempre, o sea, no dejo pasar una de eso. Los pájaros son dinosaurios vivos, ¿vale? O sea, cuando vean al mirlo o al canario en la calle o al mosquitero o lo que sea que vean, es un puto dinosaurio. Perdón por la palabra, pero aquí tenía que soltarla. Y nada, como siempre agradecer a Alberto por haberse pasado además a estas horas, que sabemos que no es nada... o sea, que hay mejores planes que hacer hasta ahora, la verdad. Y como siempre a la gente que nos está escuchando, espero que en el futuro podamos celebrar un premio siendo muy, muy, muy optimistas, que a día de hoy estemos celebrando un premio, pero la verdad, lo dudo, pero se va a intentar y se va a pelear. Y bueno, es que córtame, porque me estoy yendo. Vale. Pues te corto. Ay, Alberto, sí. Digo, a raíz de esto, dado que tengo el honor o no lo sé, que soy justamente, aunque mi entrevista probablemente se emita a posteriori, pero a día de hoy, martes, todavía no ha ocurrido el jueves, creo que me corresponde a mí, nada, felicitarles por el trabajo que han hecho. Yo creo que, la verdad que yo los conocí hace relativamente poco, casi hace un año, sinceramente, y desde entonces no he podido parar de escucharlos. Creo que el trabajo que hacen es impresionante, que la candidatura esta y las que vengan son más que merecidas, y yo creo que hablo en nombre de todos los entrevistados que han pasado por aquí y de los que van a pasar, aunque vamos, de aquí cuesta arriba y que ustedes son como una pequeña lucecita que ha encendido la curiosidad de la ciencia aquí en Canarias y que vamos, que creo que pueden contar con todos nosotros del mundo de la investigación para seguir para adelante y para sacar esto adelante y que no sea uno, sino muchas más nominaciones. Así ya a modo de conclusión. Pues, joder, muchísimas gracias por el mensaje. Nos quedamos con eso. O sea, esperamos que... No sabemos qué va a pasar el jueves, no sabemos qué mensaje añadiremos o pondremos en redes cuando se publique este episodio. Pero bueno, ya solo el hecho de estar nominados, estar entre los 6 mejores podcasts de Canarias para los premios Clickers, ser el único podcast de ciencia, pues es un subidón alucinante. Esperamos que sea el primero de muchos. Y bueno, a los oyentes darles las gracias una semana más por estar ahí, por escucharnos, por acompañarnos, por apoyarnos, por leer las entrevistas que nos hacen, por escuchar nuestros capítulos, por ver las entrevistas, porque de hecho, cuando se publique este episodio, mañana Víctor va a salir en la tele hablando de palique, entonces bueno, ya lo ponemos en redes también. Y esto es todo por mi parte. Es un auténtico placer presentar este podcast y tener unos compañeros tan maravillosos y unos invitados tan espectaculares. Esperamos que disfruten. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes a eso de las 6 de la tarde. Un fuerte abrazo. Tengan una proximidad de Navidad, por llamarlo de alguna forma, muy, muy agradable. Y ahora sí, adiós. Por el planeta voy, porque bacán.